Muy bien, damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por las redes sociales para escuchar este importante tema que es el tercer templo. Se ha dicho mucho con respecto al tema del tercer templo, si se va a construir o no. ¿Realmente será válido el tercer templo? Muchas cosas se han dicho sobre él, así que por eso hemos decidido preparar este tema tan interesante para que usted pueda beneficiarse de él. Así que vamos a orar para iniciar de una vez. Eterno Dios y Padre, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Queremos que el Espíritu Santo sea que nos guíe, nos dirija y que todo pueda estar tranquilo, que podamos desarrollar este tema para gloria de su nombre y que así solamente se pueda ver usted. Que el que lo escuche, lo ponga en práctica, lo acepte, entienda que son verdades, que son necesarias y que necesitamos acercarnos al templo celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos inmediatamente. Voy a compartir pantalla a nuestro tema. Lo preparamos en PowerPoint para que sea más didáctico. Muy bien, se ha dicho mucho acerca del tercer templo. Ahí está el link que mandamos, el afiche. Y vamos a compartir hoy sobre este tema. Se construirá el tercer templo. Habla la Biblia acerca de un tercer templo, el tercer templo y el pacto, y mucho más. Puede seguirnos, ahí están las redes sociales, en Facebook, Alfredo Carlos Binet, en Instagram, @CarlosAlfredo 1888, y en YouTube, en el canal Nuestra Herencia Profética. Muy bien, entremos en materia. Estos son los puntos que vamos a tocar. ¿A qué se llama tercer templo o santuario? ¿Y por qué? Importancia de los templos. ¿Por qué son importantes para el pueblo de Israel los templos? Destrucción de los templos. El verdadero propósito de los templos. Primer santuario o templo según la Biblia. Realmente, ¿cuál es el primer templo? ¿Cuál es el segundo templo? ¿Y cuál es el tercer templo? Si llegó a existir o si va a existir. Número 8, ¿se realizará el tercer templo en la tierra? ¿Sí o no? Y por último, una invitación final. Entremos en materia entonces. ¿A qué se llama el tercer templo? Bien, los judíos llaman primer templo, para llegar al tercero, ¿verdad? Primer templo a la construcción o edificación que hizo el rey Salomón. Se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Allí está la edificación que hizo el templo Salomón. David quiso hacer templo, pero Dios le dijo que no. El texto es donde David tiene el deseo de hacerlo, allí, el templo, específicamente está esa parte. Pero Dios le dijo a David que él no iba a hacer el templo, sino que uno del linaje de él iba a hacer el templo. Y a esto es lo que se llama primer templo, al templo que construyó Salomón, que David tuvo el deseo, pero Dios no se lo permitió. ¿Cuál es el segundo templo que llaman los judíos? Segundo templo es el templo que construyó Zorobabel, un gobernador judío. El templo, el primer templo, había sido destruido, así que ellos habían sido exiliados a Babilonia. Y entonces, por mandato del rey Ciro, el rey de Persia, los judíos, una parte volvió a Jerusalén, otros se quedaron en Babilonia y comenzaron la construcción del segundo templo. El segundo templo se le añade una reconstrucción que hizo el rey Herodes. Por eso muchos le dicen segundo templo a lo que hizo Herodes, pero Herodes lo que hizo fue una reconstrucción, una remodelación a este segundo templo que hizo Zorobabel. Y algunos piensan que el tercer templo es el que
Ezequiel ve en visión, en todo su libro, una visión del templo, pero eso está en duda naturalmente porque recuerde que Ezequiel estaba exiliado y allí no solamente se ve en visión la fornicación que hacían los sacerdotes dentro del templo y todas esas cosas, la gloria de Dios se aleja en este sentido del templo, aunque también se percibe en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios vuelve en este sentido. Muchos judíos y estudiosos de la Biblia le aplican en la visión de Ezequiel al, eh, al tercer templo, aunque no creamos que sea así. Como él estaba en el exilio y después del exilio se va a hacer el segundo templo, entonces sí creemos que esta visión de Ezequiel se refiere más al segundo templo. Importancia de los templos. ¿Por qué son importantes los templos para los judíos? En el libro de Hechos 40, versículo 34, Dios manifiesta su gloria en lo que se conoce como el santuario, la tienda de Moisés. De hecho, los templos son santuarios, estructura física, pero diseñados como el santuario o la tienda que realizó Moisés. En este sentido, así que Salomón lo que hizo fue un santuario, pero como una edificación en este sentido. Tenía sus partes, tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El caso de Salomón lo hizo más grande, con más partes, pero tenía lo básico, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué es importante esto de santuarios o templos para el pueblo de Israel? Porque cuando Dios manda a hacer santuario, Dios promete morar en el santuario o templo. Cuando Moisés y los judíos que trabajaron en la tienda, que era una tienda, terminaron la tienda, entonces la Biblia dice que la gloria de Dios se manifestó allí y nadie podía entrar. O sea, tener el templo es sinónimo de que Dios habite en ese lugar. Por eso los judíos están tan interesados en un tercer templo en este sentido. Tener el templo es tener a Dios allí. Qué bueno que Dios, y de hecho, Éxodo 25:8 dice, que lo citaremos más adelante, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Propósito del templo o santuario, Dios habitar con nosotros, con la humanidad. En este sentido, más adelante también veremos por qué se manda hacer el templo o tienda en la tierra. Segunda de Crónicas 7:1, allí cuando Salomón termina la estructura, el templo, también allí se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios en el santuario, la tienda. Éxodo 34:40, pero también la gloria de Dios se manifiesta en el templo, la estructura que hizo Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, lo puede leer. En lo que se conoce como el segundo templo, construido por Zorobabel, citado ahí lo tenemos en el libro de Ageo, capítulo 2, la Biblia no dice que en este segundo templo se manifestó la gloria de Dios como se manifestó en la tienda que construyó Moisés, en el templo que construyó Salomón. No dice esto. El Talmud dice que no. Algunos rabinos dicen que sí, otros dicen que no. El Talmud dice que no. Usted lo puede buscar, está en internet por tiempo, no voy a salir de la diapositiva, pero sí tengo el texto a mano del Talmud. Pero dice que no el Talmud en este sentido. Pero sí se le prometió algo mayor, por decir algo, ¿verdad? Se le prometió a Ageo capítulo 2 que la gloria de este segundo templo sería mayor que la primera.
¿Por qué? Porque el deseado de todas las naciones, refiriéndose a Jesús, como dicen los judíos, a Yeshua, al Mesías, iba a estar en persona. No era la manifestación de la gloria divina que se iba a ver, como se vio en la tienda, como se vio en el templo de Salomón. No, era el mismo Dios hecho un ser humano. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Mm? Por eso dice Ageo capítulo 2 que la gloria del segundo templo sería mayor que la primera. Ahora, el templo o tienda, la tienda de Moisés, cuando los judíos se establecen en, en la tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido, ya la tienda no era necesaria porque la tienda era porque ellos estaban peregrinando en el desierto, tenían que desarmar y tenían que caminar. Así que David le lleva, como le decíamos, David decide hacer el templo. Dios le dice que no, pero este templo que construyó Salomón fue destruido por los babilonios. Dios le había profetizado que si obedecían serían una bendición, pero tristemente ellos no obedecieron. Dios le mandó profeta tras profeta, se rebelaron contra Dios y entonces Dios toma al rey Nabucodonosor como instrumento, aunque sea difícil para muchos, pero es así. Y entonces va a Jerusalén aproximadamente en el año 586 y destruye el templo. Ya había ido antes, pero la destrucción del templo fue aproximadamente en el 586 antes de Cristo en este sentido. Otro dato importante que debemos considerar en este sentido es que este segundo templo que tomamos o que se construyó por Zorobabel fue destruido también. Aunque Herodes lo remodeló, fue destruido. En este templo, sí, en este segundo templo fue que Cristo estuvo en la tierra mientras estuvo aquí. Claro, sabemos que resucitó y fue al cielo. Este segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Año 70 después de Cristo, claro está. Porque el primero fue destruido antes de Cristo. Verdadero propósito de los templos. Aparte de que Dios mora con el hombre en el santuario, en el templo, y manifiesta su gloria divina, y ha sido siempre el ideal de Dios morar con el hombre. Entonces vamos a ver el verdadero propósito de los templos como tal, o de los santuarios. En el libro de Génesis, la primera palabra que inicia la Biblia es Bereshit. Bereshit es en hebreo, pero en fonética hebrea. Significa en principio, en hebreo, el nombre del libro es Bereshit. En principio, nosotros le hemos llamado Génesis. Ahora, esta palabra Bereshit, si le hacemos un anagrama, o sea, transposición de palabras, de letras o sílabas de un lado a otro, moviéndola de lugar, vamos a encontrar una frase que es Beit Rosh. Beit Rosh significa primera casa, pero no vamos a comentar mucho ahora por qué primera casa. Dios hace una casa, la tierra. Allí en Génesis 1 y 2 está la creación de la tierra y está la creación de los animales y el hombre, toda la creación, el relato de la creación. También, si descomponemos esta palabra, formamos Berit o Brit Esh. Algunos judíos mencionan Berit, otros Brit.
No estoy enseñando hebreo ahora, estamos presentando este mensaje. Ya en otro momento estaríamos hablando acerca del por qué Berit o Brit en este sentido. Pero sí, estamos dando un curso de hebreo. Aprovecho rápido, si está interesado, puede escribirnos ahí a las redes sociales, que está en mi página de Facebook, Alfredo Carlos Binet, o en una de las redes sociales que pusimos en el afiche, para que pueda participar de este curso de hebreo. Muy bien, al hacer el anagrama de la palabra Bereshit, de nuevo, encontramos que significa pacto de fuego en este sentido. Así que en esa casa que Dios le hizo a Adán y a Eva, hizo también un pacto de fuego. Así que lo que le da sentido especial al santuario es el pacto que Dios hace. Y los judíos saben muy bien esto de pacto. Dios hace un pacto en el Edén con Adán y Eva. Le promete que van a vivir eternamente si no comen del árbol de la vida. Porque Dios es un Dios de pacto, de promesa. Tristemente, Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces Dios tuvo que sacarlos. Ahora, ¿cuál es el primer santuario o templo según la Biblia? Ya citábamos Génesis 1:1, donde dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al estudiar el Edén, nos damos cuenta que tiene las características del santuario, de la tienda de Moisés y de la estructura que hizo Salomón. Por eso creemos que el primer santuario que se hace en la tierra no es la tienda de Moisés, sino el Edén, que también es llamado casa por la palabra. En Génesis 3:24 encontramos que la puerta del Edén estaba hacia el oriente, lo mismo que la puerta de la tienda de Moisés, Éxodo 27, se encontraba hacia el oriente en este sentido. También podemos ver que la tienda de Moisés estaba dividida en tres. Eso usted lo puede leer en el libro de Éxodo desde el 25 hasta el 40, que habla mucho del santuario. El atrio era la parte más grande, el lugar santo, y el lugar santísimo, que era la parte que Dios se reservaba para él, donde el sacerdote, ni siquiera el sumo sacerdote, podía entrar constantemente. Levítico 16 dice que Dios le dijo a Moisés para que le dijera a Aarón que no entrara en todo tiempo detrás del velo adentro, o sea, del lugar santísimo. Asimismo, la tierra estaba dividida en tres partes: globo terráqueo, la tierra como tal. Dentro de la tierra había un lugar, ese era el Edén. Y dentro del Edén había un lugar que Dios se había reservado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva no debían tocarlo ni comer de él. Así que vemos la estructura del Edén y podemos decir que fue el primer santuario o templo. Cuando decimos templo era porque era una estructura no de concreto, claro está, sino que era un jardín, como lo dice la Biblia en este sentido. Así que vamos a ver ahora entonces, según la Biblia, el segundo santuario o templo. Recuerde que para que tenga sentido, el hecho de que sea un santuario o templo debe tener pacto. Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Aquí en este segundo santuario o templo, que aquí era la tienda de Moisés, no una estructura, sino la tienda, podemos darnos cuenta que también Dios lo hace para habitar. Dios tiene que sacar a Adán y a Eva del Edén, del santuario, porque se separan. Pero Dios ama al hombre, Dios nos ama y quiere habitar con nosotros.
Así que Dios lo que hace es que para volver a habitar con el hombre, manda hacer el santuario. En este caso, la tienda, porque era movible. Allí Dios entonces, cuando se termina la tienda, como decíamos, se manifiesta la gloria de Dios, Éxodo 40. Y también Dios realiza pacto. Éxodo 19 dice que Dios haría un pacto con el pueblo de Israel. Si ellos guardaban su pacto, puede leer en el libro de Éxodo 24:7, donde se lee el libro del pacto. Hizo un pacto con Adán y Eva. Ahora está haciendo un pacto con la nación de Israel en este caso. Claro, creemos que el pacto del cual se habla toda la Biblia es un solo pacto, manifestado de diferentes maneras. No entraremos en detalle ahora con eso, pero sí, en Éxodo 19 Dios le habla acerca de este pacto. ¿Cuál es el tercer santuario o templo? Recordemos que el pacto que se hace con el pueblo de Israel en Éxodo 19 es un pacto que va a durar mientras el pueblo de Israel permanece en este sentido. O sea, con el templo de Salomón no se hace un nuevo pacto. ¿Mm? Mucha gente entiende que al ser una estructura, nuevo pacto, no. Lo que se hizo fue que de una tienda se le hizo una estructura, pero es el mismo pacto que Dios hace en Éxodo 19. La tienda es el mismo pacto que el pueblo de Israel tiene en esta estructura. En este sentido, no se cambia el pacto cuando se hace la estructura del santuario. Ahora, la Biblia sí habla de un tercer santuario o templo. Y también dice entonces, si es un tercer santuario o templo, debe tener un pacto o la reconfirmación de el pacto. Porque ya hemos dicho que es el mismo pacto de diferentes maneras. Pero como es un nuevo santuario, tiene que haber la reconfirmación de ese pacto. Vamos a ver, el libro de Hebreos 8:1 dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó en la diestra de la majestad en los cielos, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La Biblia habla del santuario celestial, que aunque no fue creado, ¿verdad? Después del segundo templo, sino que siempre ha existido, solo que al el hombre pecar ha tomado la función de un lugar de redención. Pero el santuario, su principal propósito no es redención, es Dios habitar con el hombre. Allí usted va a leer en el libro, en el mismo capítulo, que Dios dice que va a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, en este sentido. Es por lo que creemos que este tercer santuario no es un santuario que se va a construir en la tierra y la gloria de Dios se va a manifestar. No, este tercer santuario tiene que ver con el santuario celestial, donde Cristo, cuando resucitó, ascendió allá como nuestro sumo sacerdote. Ahora, este tercer santuario templo, el santuario celestial, ¿es solo para los judíos y para los israelitas? ¿Está haciendo Dios este pacto o nuevo pacto, como lo llama la Biblia, con los judíos nuevamente? Claro que no. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8 y 29 dice, no es judío el que es en lo exterior, en la carne, sino el que es en el corazón. La alabanza, la cual no proviene de los hombres, sino que viene de Dios. Y dice el libro de Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, hombre ni mujer, varón, esclavo ni libre,
sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Claro, todavía hay hombre y todavía hay mujer. No es a eso que se refiere el texto, sino a la división que había entre judíos y gentiles que el pueblo tenía. Y Dios había hecho esta división con el rito de la circuncisión. Para ser judío había que hacerse la circuncisión, pero ahora no. Y esa división no existe. En la cruz del Calvario, Cristo rompe con esta división que existía en la antigüedad. También el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces especifica claramente al judío primeramente y también al griego, a los dos, refiriéndose judío al que es judío externamente y refiriéndose a griego al que no pertenece al pueblo judío, sea griego, sea dominicano, sea estadounidense, en ese sentido. Así que el tercer santuario templo no es una construcción que se va a hacer en el futuro. Este tercer templo, que es el templo del nuevo pacto que Jesús instituyó, cuando dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ese nuevo pacto debe tener un santuario, y ese santuario es el santuario celestial donde Cristo está ministrando por toda la humanidad en este sentido. ¿Se realizará el tercer templo en la tierra, sí o no? Sí puede ser, porque los judíos están trabajando para esto, pero el hecho de que se construya este tercer templo, no hay evidencia. No hay evidencia de que Dios mandara a hacer este tercer templo, puesto que el templo del nuevo pacto está en el cielo y no en la tierra. Ellos lo pueden hacer. Y así como no se manifestó la gloria en el segundo templo, no estaba el arca del pacto, no estaba el Urim y el Tumim, nada de eso estaba en ese segundo templo. Claro, el segundo templo que hizo Ageo, y que fue reconstruido por Herodes, tuvo el privilegio de una gloria mayor. Esa gloria fue que Cristo, Dios hecho carne, Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido, estuvo ahí y fue al templo. Esa fue la gloria, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ahora nosotros tenemos el tercer templo. No es una estructura en la tierra, es el templo celestial. Es donde Cristo está intercediendo por ti y por mí, seas judío, seas griego, seas dominicano, seas estadounidense, seas europeo, seas italiano, seas del continente que sea, Cristo está intercediendo por ti. Por eso queremos hacerte una invitación final en este tema. Acércate al trono de la gracia, como dice la Biblia. Ya no tenemos que ir a un templo desde el punto de vista judío, claro está, ¿verdad? Porque hay sinagogas, en el caso nuestro le llamamos templo o iglesia. No tenemos que ir a confesarle los pecados a una persona, sino que por la fe, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, por la fe podemos entrar al santuario donde está Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, por la sangre del pacto. El judío llevaba un cordero, ponía sus manos en el cordero y confesaba el pecado. Y tipológicamente o simbólicamente, el pecado era transferido y entonces era transferido al cordero y usted salía perdonado.
por decir algo, ¿verdad? Porque era una tipología. Sin embargo, ahora la tipología se encontró, el tipo se encontró con el antitipo. Cristo en la cruz del Calvario es ese cordero. Por eso cuando Juan lo vio dijo, San Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres ser libre hoy? Seas judío o seas gentil, ya no hay separación. Dios tiene un pueblo y por la sangre de Cristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes pertenecer a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 12:17. El dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Note que en el santuario, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Se llamaba arca del pacto porque contenía los 10 mandamientos. En el santuario celestial, el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 dice, y fue abierto el templo de Dios en el cielo y se vio el arca de su pacto. ¿Se da cuenta? Es en el cielo que está el santuario, está el arca del pacto de Dios y allí se encuentran los 10 mandamientos. Dios quiere entrar en ese nuevo pacto contigo por la sangre de Cristo. Pero ese nuevo pacto no excluye el guardar los 10 mandamientos. Ese nuevo pacto incluye los 10 mandamientos. El pacto siempre ha incluido la ley de Dios en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí está el sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 8, perdón, al 11, ahí está el sábado. Y al final, Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso Pablo dijo, invalidaremos la fe, la ley, no, al contrario, la establecemos. Déjenme leerle este texto literalmente. Libro de Romanos. Vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, sino que la confirmamos. Para que sea un pacto debe tener una ley. Y esa ley siempre ha sido desde el Edén, los 10 mandamientos. Por eso decimos que ha sido el mismo pacto. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que en el Edén, el pacto, los 10 mandamientos estaban en la mente. En la mente, Adán y Eva no necesitaban escritura, lo tenían en la mente. Cuando se confirma, cuando se le da al pueblo de Israel, entonces se le da en tablas de piedra. Porque Satanás se había encargado en Egipto, mientras estuvieron allí, de borrar el conocimiento de la ley de Dios. Y por eso Dios se lo da en piedra y confirma allí el pacto. Pero en el nuevo pacto, dice el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 9, lo pueden leer, habla mucho acerca de esto, que en el nuevo pacto Dios va a escribir la ley en el corazón nuevamente. En su corazón las escribiré, en su mente, en este sentido.
no es que ya no hay que guardarla, es que Dios le va a escribir en tu mente. Se puede, Cristo lo hizo. Y nos dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? Hay poder en Cristo Jesús para que usted y yo podamos entrar en el pacto y ser fieles al pacto. Muchos hombres lo hicieron en la antigüedad. ¿Mm? Y ese Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy y nos puede dar poder para permanecer firmes a su pacto. ¿Mm? Y un día, ese templo celestial, dice la Biblia, va a descender a la tierra y Dios va a morar con nosotros según el libro de Apocalipsis capítulo 21. ¿Mm? Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ese es el pacto y nosotros vamos a recibir poder de Dios en esta tierra para ser fieles al pacto y Dios cumplirá su promesa, morar por toda la eternidad con nosotros. ¿Quieres vivir eternamente con Dios, con tu amado Salvador Cristo Jesús? Pídele fuerzas que te ilumine, seas judío o no seas judío, ya no hay diferencia, para que Dios te dé fuerza. Jesús te ama, murió por ti, murió por mí, te ama con un amor eterno y hoy desea que tú puedas abrir tu corazón y entrar en el nuevo pacto. No para violar los mandamientos, sino para Él darte poder para guardarlos, ser fiel y poder estar en la presencia de Dios. Porque aquellos que sean infieles no van a morar en la presencia de Dios. Pero aquellos que reciban poder del Espíritu Santo para obedecer, entonces podrán guardar sus mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Espíritu Santo haya hablado hoy a tu corazón y puedas entrar en pacto con Dios. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, su resurrección y su ministerio, en este tercer templo que es el santuario celestial. Más adelante estaremos hablando acerca de este tercer templo, el celestial, que es el templo del nuevo pacto. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de presentar este tema. Que el Espíritu Santo toque a todo aquel que lo va a ver. Que el Espíritu Santo abra el corazón y podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Que podamos poner la mira en las cosas de arriba. Que podamos poner la mira en el templo celestial. Que no esperemos que un templo sea construido, un tercer templo, sea judío o no, no tendrá valor, no tendrá sentido. El tercer templo al que debemos poner la mira es al templo celestial. Gracias, Padre, por ese templo celestial, porque en él está nuestro sumo sacerdote y confiando en él podemos pedir perdón por nuestros pecados, poder para ser obedientes y por último, tener la esperanza de la vida eterna. Que cada persona que escuche este tema pueda elegir entrar en pacto y ser obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.